Cordial saludo. Mi nombre es Javier Orlando Pacheco, soy médico internista hemato-oncólogo, jefe del servicio de oncología del Hospital de San José en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias al grupo organizador, al grupo patrocinador para estos mini simposios que fomentan la educación médica continuada. El día de hoy he querido traerles una información muy clara, contundente y precisa sobre las estrategias óptimas para el manejo de la neutropenia como uno de los principales efectos del uso de inhibidores de ciclinas en el cáncer de mama. Muchas gracias. Este es mi conflicto de intereses. Debo aclarar que no trabajo directamente con Pfizer, soy asesor externo, así como para múltiples compañías del sistema nacional. Comenzamos básicamente haciendo un comparativo en relación a la importancia que tienen los inhibidores de las ciclinas como una recomendación actual para el manejo del cáncer de mama avanzado metastásico, avalado en las diferentes guías internacionales de manejo. En torno a la eficacia clínica, como ya hice mención, hay importantes números en la similaridad en cuanto a los términos de eficacia. Es así como en la primera línea se logran tasas de respuesta clínica entre el 65 y el 85%. Supervivencia libre de progresión entre el 20 y 25 meses. Sobrevida global definida en el estudio Mona Lisa entre 57 y 58.5 meses. Las segundas líneas de tratamiento también tienen unas tasas de respuesta entre 19 y 35 meses, con tasas de beneficio clínico que oscilan entre un 67 y 72%. La sobrevida global para palbociclib es de 34.9 meses, para abemaciclib de 46.7 y la PFS para palbo de 11.2 meses versus 16.9 para abemaciclib. ¿Por qué estos 11.2 meses? Se han dicho que en forma hipotética que hasta la mitad de los pacientes habían recibido 2 o más tratamientos para enfermedad metastásica y tratamientos endocrinos. Si bien, como ya hice mención, son muy similares en la eficacia clínica, sí que pueden haber diferencias en los efectos secundarios, en la seguridad, en la farmacodinámica que cada uno de estos medicamentos tiene. Es así como abemaciclib tiene una mayor penetración al sistema nervioso central. Pero 3 eventos vamos a enfocar el día de hoy. 1, neutropenia, 2, diarrea y 3, alteraciones en el electrocardiograma por prolongación del QT. La neutropenia, que es mucho más frecuente en la etnia asiática, por ejemplo, los pacientes con palbociclib, hasta un 92% de ellos desarrollaron neutropenia, siendo mayor, por ejemplo, en palbo y menor en abema. La diarrea, que se está produciendo mayor en el grupo del palbociclib, y las prolongaciones del QT con el uso del ribociclib. Estos son los eventos adversos donde ya nos vamos a enfocar particularmente en la neutropenia del palbociclib. Es así como vamos a tener en el Paloma 2 neutropenias grado 3 en el 56% y grado 4 en el 10.4%. En el Paloma 3 la neutropenia grado 3 es del 55% y la neutropenia grado 4 del 10%. Es importante, relevante enfatizar que esta neutropenia mejora con los ciclos y no es de carácter o de toxicidad acumulativa. Aquí notamos la incidencia de los eventos hematológicos y los eventos no hematológicos. Es como un pool de los 3 estudios de Paloma en los cuales se hacían intervalos cada 6 meses y se observaban que los eventos hematológicos ocurrían en al menos el 15% de los pacientes con palbo. Es importante denotar el decrecimiento a través de todos los ciclos, es decir, a mayor ciclo, menores efectos secundarios y menor toxicidad existe. En cuanto al palbociclib puntual, el tiempo de inicio de la toxicidad hematológica o de esta neutropenia, grado 3 es a los 16 días, grado 4 a los 17 días. La duración de esta neutropenia es de 7 días en la grado 3 y de 8 días en el grado 4. Es importante también los tiempos de inicio comparativos con el ribociclib, cuya neutropenia aparecería más o menos hacia el día 15, con el abemaciclib que aparece entre el día 29 al 33. Con ribociclib la duración es de 7 a 12 días
con abemaciclib es de 11 a 15 días. La neutropenia febril, que es el efecto más temido y limitante cuando se asocian estas neutropenias, afortunadamente es muy rara, es solamente del 0 al 1.8 en el palbociclib, del 2% en el ribociclib y del 0.3 al 0.9 en el abemaciclib. Aquí tenemos una gráfica, la gráfica A es la frecuencia de la neutropenia para los 6 ciclos con palbo-retrosol en todos los grados, y la gráfica B que observan acá es la frecuencia de la neutropenia grado 3 y grado 4 y todos los grados de infección por ciclos. Es de connotar que la frecuencia aumenta para todos los grados y se mantiene hasta el ciclo 3 y 4 con descenso de ahí hacia adelante. En la neutropenia grado 2 hay aumento un poco más hacia el tercero o cuarto ciclo. Las neutropenias grado 4, este punteado rojo, solo en el primer ciclo y realmente baja al resto de ciclos. Pero es importante también seguir connotando que más del 70% de los pacientes con neutropenia grado 3 y grado 4 no desarrollaron ninguna infección. En torno a la fisiopatología de los inhibidores dependientes de las ciclinas, estos son claves porque es una medicación ampliamente usada actualmente. Estos inhibidores de ciclinas dependientes de la quinasa regulan el ciclo celular. Recuerden muy bien que controlan la fase G1 a fase S del ciclo celular. Hay diferencias entre estos. Por ejemplo, abemaciclib tiene una mayor afinidad por la ciclina CD4, por eso impacta más la tumorogénesis, y menos por la ciclina CD6, la cual es más regulatoria o más crítica en la diferenciación celular de todo este control hematológico. Por eso es que abema tiene una menor toxicidad hematológica y una menor neutropenia. Todo el fenómeno es heterogéneo. Va a haber una disminución completa del conteo de glóbulos blancos, neutrófilos puntualmente, con disminución que es diferente a la disminución de los neutrófilos que se producen en la quimioterapia, y los mecanismos de acción, como ya hice mención, son un poco diferentes. Aquí tenemos tratar de establecer, es una gráfica muy bonita, de las diferencias existentes entre la neutropenia del palbociclib y de la quimioterapia. Claramente, la del palbociclib es debido a un arresto. No hay muerte de las células precursoras. Por eso es que se cuestionaría el uso de factores estimulantes de colonias granulocíticas. Mientras que la neutropenia de la quimioterapia, si hay un daño, si hay un fenómeno de apoptosis de la célula hematopoyética y de cada uno de todos estos desenlaces en los conteos de glóbulos blancos y puntualmente pues en esto de los neutrófilos. Es muy importante tener en cuenta estos mecanismos, ¿no? Enfatizo nuevamente, no hay daño al DNA con el uso de los inhibidores de ciclinas. Es rápidamente reversible tras la suspensión de la medicación, a diferencia de la quimioterapia citotóxica. Aquí se pueden observar todo lo que es la neutropenia inducida por palbociclib como un evento reversible, la de la quimioterapia no. En las células de la médula ósea se recupera rápidamente tras la suspensión, ¿sí? Y esto es un esquema de las diferentes, el conteo de mononucleares en esta médula ósea con palbo, doxorubicina o paclitaxel, donde se miraban las concentraciones específicas y se hacía una medición de la dosis hacia el final del día 5 y el final de la recuperación en el día 9, y se nota que claramente con la quimioterapia no hay una recuperación de estos elementos. La neutropenia como tal, en conclusión, del palbociclib inhibe la maduración de los neutrófilos al inducir quiescencia. Se quedan secuestrados, quietos, pero están ahí en la médula. Los agentes quimioterapéuticos citotóxicos afectan la maduración de los neutrófilos por un efecto citotóxico apoptótico directo. Estos sí tienen un daño directo a nivel de la médula ósea. Ya en cuanto a las estrategias de la neutropenia producida por los inhibidores, es muy importante hacer un monitoreo del hemograma al comenzar cada ciclo. Y en los primeros ciclo 1 y ciclo 2, hacerlos el día 1 y el día 15 si se puede. Valorar el conteo absoluto de los neutrófilos, no sirven los porcentajes, porque como pueden ver, los grados están dados por números absolutos, 1, 2 mayor de 1000,
grado 3 de menos entre 500 y 1000 y grado 4 menor de 500. ¿Qué pasa con el grado 1 y grado 2? No requiere ningún ajuste. ¿Qué pasa con el grado 3? El grado 3 hacia el día 1 del ciclo se debe suspender hasta tener por lo menos un grado menor o igual al 2, repetir el hemograma y en una semana comenzar el ciclo con la misma dosis que el paciente tenía. Si este grado 3 hacia el día 15, en los primeros ciclo 1 y ciclo 2, en el caso de que haya se debe como continuar la misma dosis y repetir hemograma hacia el día 2. En el caso de que haya el hemograma al día 22, perdón, en el caso de que ese día 22 haya una neutropenia grado 4, se deben hacer las recomendaciones para este escenario que ya les voy a mencionar. Se debe considerar disminuir la dosis en los casos de recuperación prolongada mayor a una semana con neutropenia recurrente. Si el grado 3 tiene fiebre e infección, sí se recomienda suspender la medicación hasta que haya una recuperación hasta el grado 2 y reanudar con la misma dosis inmediatamente anterior. Y en el grado 4, en cualquier momento, suspender hasta que haya una recuperación a grado 2 o menor y reanudar con la dosis que tenía inmediatamente anterior. Un ejemplo muy clásico, pacientes con neutropenia menor o igual a grado 2, no se requiere ajustes para un grado 1 o grado 2. Miren los ciclos de 3x1 sin ninguna modificación. En el grado 3 de la neutropenia sin prolongación o con una, recuperación muy prolongada, pero menor de una semana, se debe considerar disminuir las dosis si hay recurrencia de este grado 3 en los ciclos subsecuentes. En los pacientes con neutropenia grado 3 no complicada, pero que esté muy lenta esa recuperación, se prolongue mucho hacia el grado 2, se debe considerar disminuir la dosis en los casos de más de una semana y recuperar, cuando haya esa recuperación al grado 3, volver a retomar la dosis que el paciente tenía anteriormente. En los pacientes con neutropenia grado 3 y neutropenia febril, en estos casos sí es importante suspender la medicación hasta que haya una recuperación e iniciar este proceso o continuar con la dosis más baja que el paciente hubiese estado recibiendo. Y en la neutropenia grado 4, que son la neutropenia más grave, suspender la medicación hasta que haya una recuperación en un grado menor o igual a 2, lo que se va a retomar continuando con la dosis más baja que el paciente había recibido anteriormente. Y ya para terminar, básicamente es importante dejar claro que no hay una evidencia acumulativa ni una toxicidad que se vaya acumulando con el tratamiento prolongado del palbociclib en el escenario claramente definido, los pacientes que ya conocemos, HER2 negativo, receptores hormonales positivos. Miren aquí la gráfica del palbociclib en relación al tiempo, el primer año, segundo año y tercer año, donde realmente no haya una acumulación de la neutropenia como una toxicidad hematológica y que puede ser tratada y vista, como lo hemos nombrado anteriormente. Es una estrategia clave en un momento dado, no suspender, sino cuando esté completamente indicado. Podemos hacer disminución y modificación de las dosis. Tenemos una primera reducción de dosis de palbociclib a 100 miligramos, una segunda dosis a 75 miligramos. Realmente las recomendaciones de los 3 inhibidores de ciclina se pueden tomar con o sin las comidas y lo ideal es hacerlo a la misma hora diaria. Y claramente esta disminución de la que he venido hablando como una estrategia fundamental para no suspender la medicación a no ser de que sea estrictamente necesario, no nos debe causar temor como oncólogos clínicos. Realmente la mediana de supervivencia libre de progresión, incluso con estudios donde se ha visto mayor o igual a una reducción de dosis, y mantiene a la no reducción de dosis. Y estamos hablando de 9.5 meses con unas gráficas muy, muy similares. Con esto termino agradeciendo la atención prestada y básicamente informándoles sobre la importancia de la consideración de las estrategias, el manejo de cada uno de los elementos en los conteos absolutos para definir el grado exacto de la neutropenia y su intervención en relación a esto. Muchas gracias.